Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy. Espero que estén listos porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona, y sí, como ya habrán adivinado por el título, vamos a hablar de Serkan Yozge. Pero no vamos a hablar de lo obvio, no vamos a repasar lo que ya todos sabemos. Hoy vamos a profundizar en esos momentos, esas pequeñas interacciones en público que quizás pasaron desapercibidas, esos detalles que quizás no capturamos a primera vista pero que al analizarlos nos revelan mucho sobre la dinámica entre ellos, sobre su relación, y sobre cómo gestionan su vida pública y privada. Vamos a hablar de esas distancias, a veces sutiles, a veces más evidentes, que se crean entre Serkan y Yozge cuando las cámaras están encendidas, cuando la presión mediática está presente. ¿Son genuinas? ¿Son una estrategia? ¿Son una simple consecuencia de la fama? Vamos a intentar descifrarlo juntos. Antes de que empecemos quiero recordarles, como siempre, que si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos y podrán estar al tanto de todas las novedades. Y si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo. Sus comentarios, sus likes, sus compartires realmente significan el mundo para mí y me motivan a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, vamos al grano. Serkan y Yozge. Una pareja que ha cautivado a miles, quizás millones, de personas en todo el mundo. Su historia, tanto en la pantalla como fuera de ella, ha sido objeto de fascinación. Pero como ocurre con todas las figuras públicas, su relación está constantemente bajo el escrutinio. Y eso significa que cada uno de sus movimientos, cada una de sus miradas, cada una de sus interacciones son analizadas al detalle. Es importante recordar que Serkan y Yozge son, ante todo, personas. Tienen sus propios límites, sus propias preferencias, y tienen derecho a gestionar su privacidad como mejor les parezca. Dicho esto, al ser figuras públicas, han elegido vivir parte de su vida bajo la atenta mirada del público. Y eso incluye, por supuesto, la forma en que interactúan entre ellos en público. Si observamos con atención, notaremos que hay una diferencia palpable entre la forma en que Serkan y Yozge se comportan en eventos privados y en eventos públicos. En entrevistas en alfombras rojas en photocalls, a menudo vemos una cierta formalidad, una distancia que, aunque no es necesariamente negativa, sí es diferente de la calidez y la espontaneidad que se percibe en fotos y vídeos capturados por fans en momentos más informales. Por ejemplo, recordemos aquella gala benéfica a la que asistieron hace algunos meses. En las fotos oficiales vemos a Serkan y Yozge posando de forma elegante, pero manteniendo una cierta distancia física. Él con un brazo alrededor de su cintura, ella con una sonrisa impecable. Parecen una pareja perfecta, sí, pero también parecen un poco posados. Ahora comparemos esas imágenes con las que capturó un fan al salir del evento. En esas fotos vemos a Serkan tomándole la mano a Yozge de forma natural, riendo juntos mientras esperan su coche. La diferencia es notable, ¿verdad? Esta diferencia en el comportamiento no es necesariamente algo malo. Podría ser simplemente una estrategia para proteger su privacidad, para mantener una cierta distancia entre su vida pública y su vida privada. Es comprensible que no quieran exponer cada detalle de su relación al mundo entero. También podría ser una simple cuestión de profesionalismo. En eventos públicos, Serkan y Yozge están representando a sus marcas, a sus proyectos, y es posible que quieran mantener una imagen profesional y reservada. No olvidemos que son actores y actrices, y que la imagen que proyectan es parte de su trabajo. Pero a veces esa distancia en público puede interpretarse de otras maneras. Algunos fans más suspicaces pueden ver en ella una señal de problemas en la relación, una falta de conexión real. Otros, en cambio, lo interpretan como una forma de respeto mutuo, una manera de no eclipsar la carrera del otro. La verdad es que solo Serkan y Yozge saben realmente qué hay detrás de esa distancia en público. Nosotros, como espectadores, solo podemos especular, analizar e intentar comprender las razones que la motivan. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? Creo que lo más importante es recordar que las relaciones, incluso las de las celebridades, son complejas. No todo es lo que parece y no debemos juzgar a nadie basándonos únicamente en lo que vemos en la pantalla o en las revistas. Serkan y Yozge son dos personas que se aman, que han construido una vida juntos, y que están haciendo lo posible por gestionar su fama y su privacidad de la mejor manera que saben.
Y eso merece nuestro respeto. Además, creo que es importante que como fans seamos conscientes del impacto que nuestros comentarios y especulaciones pueden tener en la vida de estas personas. A veces, sin darnos cuenta, podemos generar una presión innecesaria, podemos contribuir a crear un ambiente tóxico que no beneficia a nadie. En lugar de enfocarnos en buscar señales de crisis o en alimentar rumores, ¿por qué no celebramos el amor que se tienen? ¿Por qué no apreciamos su talento y su trabajo? ¿Por qué no les damos el espacio que necesitan para vivir su vida como ellos elijan? Al final del día, todos queremos lo mismo, ser felices, ser amados y ser respetados. Y creo que Serkan y Ozge merecen eso tanto como cualquier otra persona. Así que la próxima vez que veas a Serkan y Ozge en público, recuerda que hay mucho más detrás de lo que se ve a simple vista. No te dejes llevar por las apariencias, no te apresures a juzgar, y recuerda que ellos también son personas con sentimientos. Espero que este análisis les haya resultado interesante. Sé que el tema es delicado, pero creo que es importante hablar de ello de forma honesta y respetuosa. Y ahora, para resumir un poco todo lo que hemos hablado hoy, hemos explorado la distancia en público entre Serkan y Ozge, analizando las posibles razones detrás de ella. Hemos hablado de la importancia de respetar su privacidad, de no juzgar basándonos en las apariencias, y de ser conscientes del impacto que nuestros comentarios pueden tener en su vida. Espero que este vídeo les haya dado una nueva perspectiva sobre este tema y que les haya hecho reflexionar sobre la forma en que consumimos información sobre las celebridades. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que lo hayan encontrado interesante. Realmente disfruto compartiendo mis pensamientos y análisis con ustedes, y me encanta leer sus comentarios y opiniones. Así que por favor, déjenme saber en la sección de comentarios qué piensan sobre este tema. ¿Creen que la distancia en público entre Serkan y Ozge es genuina o una estrategia? ¿Cómo creen que las celebridades deberían gestionar su privacidad? Me encantaría leer sus ideas. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle un like y compartirlo con sus amigos. Eso realmente me ayuda a llegar a más personas y a seguir creando contenido para ustedes. Y por último, pero no menos importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos. Tengo muchas ideas y proyectos en mente y estoy segura de que les van a encantar. Una vez más, muchísimas gracias por su apoyo. Ustedes son la razón por la que hago esto, y me siento muy afortunada de tener una comunidad tan increíble como esta. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y sean felices. Hasta la próxima. Ahora vamos a desglosar aún más este análisis, porque hay mucho más que podemos explorar. Profundicemos en los factores que podrían influir en esa dinámica pública-privada que vemos en Serkan y Ozge. *** El peso de la fama, un juego de equilibrio ***. La fama es un arma de doble filo. Por un lado, abre puertas a oportunidades increíbles, reconocimiento mundial, y la posibilidad de vivir una vida que muchos solo pueden soñar. Pero por otro lado, viene con un precio, la pérdida de la privacidad, el escrutinio constante y la presión de mantener una imagen pública perfecta. Para Serkan y Ozge, esta presión se duplica al ser una pareja. No solo tienen que lidiar con la atención individualmente, sino también como unidad. Cada decisión que toman, cada comentario que hacen, es analizado y diseccionado en busca de un significado oculto. Esto puede llevar a una necesidad de control y cautela en sus apariciones públicas. Piensen, por ejemplo, en la elección de la ropa. Cada outfit que Serkan y Ozge lucen en una alfombra roja es cuidadosamente seleccionado, no solo para verse bien, sino también para enviar un mensaje específico. Los estilistas trabajan incansablemente para crear una imagen que sea a la vez elegante, moderna y acorde con la marca personal de cada uno. Y por supuesto, deben coordinarse para complementarse entre sí como pareja. Lo mismo ocurre con el lenguaje corporal. Cada gesto, cada mirada, cada sonrisa es interpretada por los medios y por los fans. Serkan y Ozge deben ser conscientes de su lenguaje corporal en todo momento, evitando cualquier señal que pueda ser malinterpretada o utilizada en su contra. Esto puede llevar a una cierta rigidez y formalidad en sus interacciones públicas. ***, la estrategia de la privacidad, dibujando líneas en la arena ***. En un mundo donde la información fluye libremente y la privacidad es cada vez más difícil de mantener,
las celebridades a menudo recurren a estrategias para proteger su vida personal. Una de estas estrategias es crear una distancia deliberada entre su imagen pública y su vida privada. Para Serkan y Özge, esta estrategia podría implicar mostrar una versión más reservada y formal de su relación en público, mientras que reservan los momentos más íntimos y personales para su círculo más cercano. Esto les permite mantener un cierto control sobre la narrativa de su relación, evitando que los medios y los fans se entrometan demasiado en su vida privada. Además, al mantener una cierta distancia en público, Serkan y Özge también pueden protegerse de posibles conflictos y malentendidos. Cuanto menos expongan su relación, menos oportunidades habrá para que los medios inventen historias o saquen conclusiones erróneas. *** El respeto mutuo, un pilar fundamental ***. Otra posible explicación para la distancia en público entre Serkan y Özge es el respeto mutuo. Ambos son profesionales exitosos y respetados en su campo, y es posible que quieran evitar que su relación eclipse sus logros individuales. En una industria donde las mujeres a menudo son relegadas a un segundo plano en comparación con sus parejas masculinas, es importante que Özge pueda mantener su propia identidad y su propio éxito. Al no depender constantemente de Serkan en público, ella puede demostrar que es una actriz talentosa y capaz por derecho propio. Del mismo modo, Serkan puede querer demostrar que su relación con Özge no es lo único que lo define. Él también es un actor talentoso y exitoso, y quiere ser reconocido por su trabajo, no solo por ser el novio de Özge. *** El impacto de las redes sociales, un arma de doble filo ***. Las redes sociales han revolucionado la forma en que las celebridades interactúan con sus fans. Ahora, Serkan y Özge pueden comunicarse directamente con sus seguidores, compartir momentos de su vida y controlar la narrativa de su imagen pública. Pero las redes sociales también pueden ser un arma de doble filo. Cada publicación, cada comentario, cada me gusta, es analizado y diseccionado por los medios y por los fans. Esto puede llevar a una presión constante para mantener una imagen perfecta y para evitar cualquier controversia. Además, las redes sociales pueden fomentar la obsesión y el acoso. Algunos fans pueden llegar a invadir la privacidad de Serkan y Özge, acosarlos en línea, o incluso tratar de seguirlos en la vida real. *** El poder de la percepción. Lo que vemos no siempre es la realidad ***. Es importante recordar que lo que vemos en la pantalla o en las revistas es solo una pequeña parte de la realidad. Los medios y los paparazzi a menudo editan las fotos y los vídeos para crear una imagen específica, y pueden sacar las cosas de contexto para generar controversia. Por lo tanto, no debemos asumir que sabemos todo sobre la relación de Serkan y Özge basándonos únicamente en lo que vemos en público. Es posible que su relación sea mucho más cálida y espontánea de lo que parece, pero que simplemente elijan no mostrar esa parte de su vida al mundo entero. ***. Conclusión. Celebrando el amor y respetando la privacidad ***. En resumen, la distancia en público entre Serkan y Özge puede ser el resultado de una combinación de factores, incluyendo la presión de la fama, la estrategia de la privacidad, el respeto mutuo, el impacto de las redes sociales y el poder de la percepción. Lo más importante es recordar que Serkan y Özge son personas con sentimientos, que tienen derecho a gestionar su privacidad como mejor les parezca. En lugar de enfocarnos en buscar señales de crisis o en alimentar rumores, deberíamos celebrar el amor que se tienen, apreciar su talento y su trabajo, y darles el espacio que necesitan para vivir su vida como ellos elijan. Y como fans debemos ser conscientes del impacto que nuestros comentarios y especulaciones pueden tener en la vida de estas personas. A veces, sin darnos cuenta, podemos generar una presión innecesaria, podemos contribuir a crear un ambiente tóxico que no beneficia a nadie. En lugar de eso, vamos a enfocarnos en apoyar a Serkan y Özge, en celebrar sus logros, y en respetar su privacidad. Al final del día, todos queremos lo mismo, ser felices, ser amados, y ser respetados. Y creo que Serkan y Özge merecen eso tanto como cualquier otra persona. Espero que este análisis más profundo les haya resultado aún más interesante. Realmente disfruto explorando estos temas con ustedes y me encanta escuchar sus opiniones. Así que por favor, déjenme saber en la sección de comentarios qué piensan sobre todo esto. ¿Han notado esa distancia en público entre Serkan y Özge? ¿Qué creen que la motiva? ¿Cómo creen que las celebridades deberían gestionar su privacidad en la era de las redes sociales? Me encantaría saber sus ideas.
Y como siempre, si les gustó este vídeo, no olviden darle un like y compartirlo con sus amigos. Eso realmente me ayuda a llegar a más personas y a seguir creando contenido para ustedes. Y por último, pero no menos importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Tengo muchas ideas y proyectos en mente y estoy segura de que les van a encantar. Una vez más, muchísimas gracias por su apoyo. Ustedes son la razón por la que hago esto, y me siento muy afortunada de tener una comunidad tan increíble como esta. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y sean felices. Hasta la próxima. Recuerden, detrás de cada celebridad, hay una persona real. Tratemos a ser Kanye y Ozge con el respeto que se merecen.